Muchas gracias, buenos días. Mi charla la he titulado Trauma, prioridades del enfermero de urgencias, con miras a revisar algunos de los aspectos que desde la enfermería hay que tener en cuenta para el objetivo final, que es poder tener un paciente politraumatizado que tenga un desenlace adecuado. Este es un back to the 80s, es como una tendencia a revisar lo que veíamos hace unos 30 años en la televisión, la escena de un accidente de tránsito terrible, un politraumatismo, puros autos viejos. De pronto si podemos bajarle a la luz adelante para ver mejor la presentación. La cuestión es que históricamente el ser humano ha demostrado sus limitaciones y su debilidad en un entorno muy hostil, a través de las confrontaciones, desde los más antiguos, de las grandes guerras de los pueblos. Confrontaciones que no se han detenido a lo largo del tiempo, confrontaciones que en la antigüedad, y en la antigüedad casi que hay que decir que es hasta hace unos 200 años, dejaban una mortalidad altísima, ya que no había posibilidades de manejo de las heridas tan graves que se provocaban en los campos de batalla. Hacia las guerras napoleónicas empezó a hacer algunos primeros inicios de intervención quirúrgica en el campo de batalla, la posibilidad de sacar a los soldados desde el campo de batalla hacia los hospitales de guerra, y empezaron a implementarse algunas estrategias de atención del paciente víctima de traumatismos, llevando entonces a lo que hoy conocemos como la medicina de guerra, y tristemente ha sido la guerra la que ha permitido el avance en los diferentes campos de la atención del trauma. La evolución misma del hombre, además de permitir que el ser humano desarrolle diferentes posibilidades de lesionar a otros, también nos ha permitido evolucionar desde lo científico, desde las primeras intervenciones y la forma como se impartía la medicina en la antigüedad a la forma como lo hacemos hoy en día, y con los conceptos actuales de lo que llamamos la medicina basada en la evidencia, y es que debemos reproducir lo que estamos diciendo, lo que hacemos, para saber si eso que hacemos sí está bien hecho o no. Antes le creíamos al que decía que era experto, ahora tenemos que probar que lo que el experto está diciendo sí es cierto, que se puede hacer y que es bueno hacerlo una y otra vez. Y en eso es lo que vamos. Dentro de los mecanismos de trauma, y como se los enseño siempre a mis estudiantes, pues la forma en la cual uno sufre una lesión dependerá de la actividad que uno esté haciendo. Habrá mecanismos de lesión por aceleración, desaceleración con traumas de baja energía, otros de energía intermedia dependiendo de la actividad, caídas que pueden ser por actividades deportivas, por limitaciones personales, por la vejez, y caídas de grandes alturas con obviamente grandes lesiones. Lesiones por arma de fuego, por proyectiles, lesiones que generan penetración a cavidades, tenemos de alta, de baja velocidad. Tenemos un grave problema de violencia, y eso es en todo el mundo, y Colombia no se ha excluido, y de hecho ha participado demasiado con diferentes actos de violencia. La guerra, que ha sido constante en la historia de la humanidad, sigue todavía persistiendo, y en algunos países la sufrimos más que en otros. Y tenemos escenarios de trauma diferentes, diversos, menos frecuentes, pero que también generan una importante aporte a la epidemiología local. Dentro de lo que se puede decir de los valores, pues los valores y el análisis dependerán de la comunidad que yo esté evaluando. No va a ser la misma epidemiología de trauma que tenga un hospital o un pueblo pequeño, o un hospital pequeño, al que pueda tener una clínica que no atiende trauma normalmente, a una clínica que sí lo hace. Dependerá del escenario urbano donde se desenvuelva, y de la cantidad de pacientes y la cantidad de energía libre para poder seleccionar. Se está adelantando solo. La mortalidad por trauma es variable también en el mundo. ¿Está dañado? Se está adelantando solo. ¿O me tengo que hacer más cerca? No se está adelantando solo. Ok, la mortalidad en el mundo, el trauma es la primera causa de muerte en los años 1 a 44, la primera causa. Cuando hablamos de los ancianos, viene a ser la séptima causa de muerte. Obviamente primero están las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades pulmonares. Cuando comparamos adolescentes con el resto de la población adulta, pues la población mayor de 18 años tiene una mortalidad mucho mayor en proporción.
Y cuando hablamos de cuánto nos cuesta, pues los Estados Unidos, que son quienes les gusta contar mucho, ellos se gastan 60 millones por lesiones, 60 millones de dólares al año por lesiones de trauma, derivadas de trauma. De esos pacientes, no se ve en la diapositiva que está más afuera, de esos pacientes que ingresan a urgencias, más o menos el 25% tienen que llegar a los servicios de urgencias y un porcentaje que es más o menos el 35% terminan hospitalizados con unos costos altísimos. Problema, y es que hasta el 3% de la población termina discapacitada. Hay una discapacidad temporal que es más o menos del 35% por pacientes, pero 3% de esos pacientes víctimas de trauma terminan con discapacidad permanente. Los costos, 684.000 millones de dólares al año, con una gran pérdida de discapacidad, hasta más de 65.000 millones, y los años de vida saludable perdidos hasta 5.3 millones año. Todos esos costos pues, tienen una subestimación, y es la subestimación del componente social y familiar, hay que tenerlo en cuenta. En Colombia también tenemos unos porcentajes. En Colombia los datos son muy antiguos, realmente no tenemos datos confiables y nuevos respecto al trauma. Lo que tenemos es esto, más o menos el 18% de las consultas de urgencias, hasta el 10% de las hospitalizaciones, y con una tasa de mortalidad intencional del 17% para el año 2007, que es el último año en que tenemos datos epidemiológicos. En lo que tenemos de información del DANE del año antepasado y el pasado hasta septiembre, pues tenemos unos valores que son variables, pero el trauma, tanto por violencia como por accidente de tránsito, entran dentro de las primeras 10 causas de mortalidad, y este es un dato muy importante. Para 2016 se morían 20 colombianos por día en accidentes de tránsito, 20 colombianos por día. Es decir, que en lo que llevamos del día ya se han muerto 8 personas. Cuando lo dividimos por sexo, pues también hay una participación muy importante en el caso de los hombres, y tenemos que los accidentes de tránsito son la quinta causa de mortalidad en hombres, y las agresiones, la violencia, entran como la segunda causa de muerte, dentro de todas las causas de muerte. Es decir, que el trauma es una enfermedad de salud pública muy importante que tenemos que intervenir, obviamente, desde la prevención. Y tenemos que reducir o mitigar dentro de lo que hacemos en nuestro trabajo. ¿Cómo podemos ser mejores? En la experiencia de los diferentes equipos de trauma se deriva de las intervenciones que se han hecho en los diferentes momentos de guerra, las últimas intervenciones que han aportado al conocimiento de la salud y del manejo del trauma han sido las de Irak 1 y 2 y Afganistán. En esas intervenciones se ha logrado crear una mentalidad diferente y se ha logrado tumbar algunos paradigmas de lo que es el manejo del trauma, de lo que se había hablado en los últimos 30 años. Básicamente lo que tenemos es que cuando atiendo a un paciente que está gravemente traumatizado, yo requiero que un equipo de trabajo integral, que trabaje de verdad en equipo, atienda a ese paciente y que se comporten como un equipo en el que cada persona sepa qué es lo que tiene que hacer. Y dentro del mundo deportivo, donde hay equipos, este es el tipo de equipo que más se parece a lo que necesitamos hacer en trauma. Es el equipo de los PITs, el equipo de mecánicos que tienen que ayudar a arreglar, acomodar y volver a sacar un carro que está en plena competencia para volver antes de tiempo para que no pierda, donde cada una de las personas que está ahí, apenas llega, se detiene el carro, cada persona sabe qué tiene que hacer. Este tiene que atender la vía aérea, este tiene que estar haciendo la evaluación ultrasonográfica del abdomen y del pecho para saber si el paciente tiene hipovolemia por ahí, si está taponado, este otro está canalizando al paciente, este está calentando los líquidos, en fin, ese tipo de manejo en equipo es el que necesitamos. Y el paciente sale rápido para su casa, para la sala de observación, para el quirófano. Entonces esto es lo que se les denominan los Pit Crew Trauma Teams, es decir, como equipos de trauma al estilo PITS, como en las carreras. Y es a lo que queremos llegar, a poder crear equipos de trauma teams. ¿Qué se le requiere? Que entendamos entonces que el paciente politraumatizado se maneja como un código de trauma, en el cual muchas personas tienen que ir a abordar a ese paciente
que muchas personas tienen que hacer diferentes tareas, pero que todas tienen que estar compaginadas, todas tienen que estar haciendo la misma actividad, que es poder hacer diagnóstico, tratamiento o intervenciones sobre el paciente, y que hay un líder que está por fuera verificando que todas esas actividades se estén realizando. En las unidades de trauma de los hospitales grandes en los Estados Unidos, ellos los llaman los Level 1 Trauma. Silencio, por favor. Dentro de la unidad de trauma, si ustedes ven acá atrás, hay dos letreros. Uno dice right side, left side, azul y rojo. En cada uno de estos letreros dice qué tiene que hacer cada persona de la que se va a parar al lado derecho o al lado izquierdo del paciente. ¿Qué hace el líder? ¿Qué hace el médico que está a la derecha? ¿Qué hace el médico que está a la izquierda? ¿Qué hace el enfermero 1, el enfermero 2, el enfermero 3? ¿Qué tienen que hacer cuando están abordando ese paciente? Esos son los trauma teams. Cuando el paciente llega, lo primero que nos preguntamos es cómo lo vamos a manejar, y entonces en trauma seguimos los lineamientos de la TLS. Ese manejo general, desde las guías de la TLS, el curso avanzado de trauma para médicos de los Estados Unidos, del Colegio Americano de Cirujanos, divide la atención del trauma en dos momentos: una atención inicial y una atención secundaria. La atención inicial la conocemos como el ABCDE del trauma, y la secundaria la conocemos como la revisión de cabeza a pies, y es de eso de lo que vamos a hablar. El trauma entonces significa un abordaje ABCD, y cada una de esas letras, que en inglés nos combina muy bien y en español nos toca adaptarlas, pues simplemente nos habla de que tenemos que definir cómo está la vía aérea, cómo está la respiración y la ventilación, cómo está la circulación y si hay signos de shock, cómo está el componente neurológico, y que tenemos que exponer todo el paciente para verificar todas las lesiones que pueda tener y protegerlo de la hipotermia. Y en cada una de estas evaluaciones e intervenciones yo hago una evaluación, hago un diagnóstico y ofrezco un tratamiento inicial que busca que el paciente tenga un mejor desenlace. En la vía aérea, ventilación, shock, circulación, control de sangrado, el déficit neurológico y la exposición con control de hipotermia. Esas van a ser las prioridades. ¿Qué hay que hacer en los trauma teams? Entonces, como mi prioridad es definir si mi vía aérea es permeable o si la necesito asegurar, y de una vez, ¿cómo la voy a asegurar? Es decir, lo voy a intubar, le voy a poner una máscara laringea, voy a utilizar un tubo laringio. Entonces, dentro del grupo de enfermería tengo que estar listo para lo que sigue. Lo primero es que necesito tener la fuente de oxígeno con el flujómetro puesto, no ir a buscarlo en ese instante. Necesito tener el conector, lo que llamamos el nipple es pezón en inglés, decimos niplex, pero eso es pezón, ese cosito verde se llama nipple. Tenemos que tener el conector del oxígeno ahí, porque si no lo tenemos, entonces ¿cómo vamos a conectar al paciente al oxígeno? ¿Sí? Tenemos que tener los diferentes métodos de oxigenación, que puede ser desde cánula, máscara de no reinhalación, sistemas de Venturi o el mismo dispositivo de ventilación, el BBM, el AMBU entre comillas. Y tener en cuenta que se usan usualmente FiO2 altas, fracciones de oxígeno muy altas, por lo tanto no sirve tener en urgencias, en esa sala de urgencias, balas de oxígeno pequeñas, que hay servicios que no tienen sistema de oxígeno central. Necesito tener una bala de oxígeno grande y permanentemente llena. Por ahora seguimos utilizando FiO2 altas. Tengo que tener en cuenta en la vía aérea que el riesgo de aspiración es constante, y es un riesgo que tengo que tener cómo manejarlo rápidamente. Entonces tengo que tener listo y probado el dispositivo de aspiración. ¿Cómo voy a evitar que ese paciente tenga una mega aspiración pulmonar? Debo tener sondas gruesas, pensar si las cánulas me sirven, y como les escribo yo por acá, es que por la sonda que usted va a aspirar al paciente que está vomitando le tiene que caber una bandeja paisa entera. El chicharrón, el frijol, la tajada, todo le tiene que caber por ahí, todo eso lo tiene usted que sacar de la garganta, porque esa bandeja paisa se le va a ir al pulmón y eso es lo que va a enfermar al paciente después. Y tengo que estar preparado para este concepto que ha evolucionado, y es la reanimación para intubarlo. Por esa razón, si yo bien defino que el paciente lo tengo que intubar de entrada porque tiene un deterioro neurológico, tengo que planear cómo lo voy a hacer, reanimar al paciente antes, porque si yo no lo hago, el paciente tiene altísimo riesgo de hacer un paro cardíaco durante ese intento de intubación, si yo no lo he optimizado para lograr meterle un tubo a la brava en la tráquea.
Necesito saber los signos vitales antes de hacer todo eso y se requieren accesos vasculares para el uso de medicamentos que voy a utilizar para la intubación. Por lo tanto, este proceso de intubación normalmente lo va a hacer ya en la revisión secundaria. En la primaria decido que lo voy a hacer, pero es en la secundaria donde ya lo hago. Necesito entonces un manejo básico en los primeros momentos. Los primeros momentos casi que se hace con las manos, auscultación, con el examen clínico, y lo que le meto adicional es el ultrasonido en la evaluación del trauma. Necesito tener cánulas orofaringeas y nasofaringeas para la permeabilización de la vía aérea, sistemas de oxigenación, siempre estar preparados para la presencia de vómito sangre y siempre estar preparados para el paciente que deja de respirar. ¿Cómo voy a abordar al paciente que deja de respirar? En la B debo definir si el paciente requiere oxigenación, si el paciente requiere apoyo en la ventilación, es decir, la expiración, sacar el CO2, si el paciente tiene una inminencia de falla, es decir, que deje de respirar en cualquier momento, porque entonces en ese caso yo no pierdo tiempo sacando cánulas y máscaras, sino que de una vez saco un dispositivo de ventilación por presión positiva, el famoso AMBU, ¿sí? Y debo buscar las lesiones más letales que encuentro ahí, que ya las vamos a ver. Requiero entonces, la prioridad es oxigenar. Más allá de la ventilación, lo que yo necesito es que el paciente tenga una buena oxigenación, porque oxigenación baja es igual a arritmias cardíacas, es igual a convulsiones, es igual a isquemia cardíaca, infarto, y es igual a isquemia cerebral. Entonces, por esa razón necesito oxigenar a mi paciente. Debo definir con qué método, debo definir cómo lo voy a oxigenar, y es importante entender que en algunos pacientes con trauma menor no administrar oxígeno también es una opción. ¿Sí? Porque el oxígeno es un medicamento. Las 5 lesiones que pueden ser mortales que yo busco en la B son estas: el hemotórax masivo, el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el taponamiento cardíaco y el tórax inestable. Si bien estas dos, el neumo abierto y el tórax inestable, no son necesariamente mortales, sí ofrecen una gran posibilidad de complicación. La posibilidad de hacer el diagnóstico del taponamiento cardíaco sin ultrasonido es prácticamente ninguna, es muy complicado. En la C, yo debo identificar y controlar el foco de sangrado. El paciente con trauma que hace shock, lo más probable, la principal causa de shock va a ser el trauma, el sangrado, perdón. Definir qué tipo y qué gravedad de shock tiene, porque además de la hipovolemia por sangrado, tengo otros tipos de shock, y cómo voy a hacer esa reanimación inicial. Importante, presión en áreas de sangrado, lo más importante, es uno de los métodos más relevantes para detener el sangrado, sobre todo en áreas compresibles. En el tórax va a ser muy complicado y en el abdomen es sumamente complicado, debo buscar otras estrategias. En las lesiones de extremidades, cuando los sangrados son arteriales o son difícilmente controlables por presión, debo colocar torniquetes proximales de forma temprana, entendiendo que existen dispositivos especiales comerciales de torniquete y que si lo voy a aplicar, pues no me sirve el torniquete que coloco para canalizar a un paciente. Requiero un elemento que tenga al menos 5 centímetros de grosor, de ancho, la tira con la que voy a colocar el torniquete, para que tenga un menor riesgo de trauma vascular. Y recordar que el paciente con fractura pélvica hay que colocar la cincha pélvica lo más pronto posible. La sábana esta que queda en la mitad de los trocánteres, mitad y mitad, esa la tengo que poner tempranamente para reducir el riesgo. ¿Qué requiero entonces? Identificar además focos de sangrado oculto. Los sitios de sangrado oculto en trauma son el tórax, el abdomen, la sonido, que ya tiene la posibilidad de tener dispositivos portátiles que incluso sirven con el celular normalito de uno, el de todos los días. Yo puedo, con un transductor, ver las cavidades internas, y es allí donde viene el protocolo que se llama eFAST o FAST extendido, que es un acercamiento ecográfico para el trauma, en el que me permite ver sitios que no logro ver ni con el fonendoscopio ni con mis ojos. Sangrado intraabdominal, taponamiento cardíaco, y me permite además determinar en el tórax si hay hemotórax y si hay neumotórax. Pequeñas grandes cosas de la sala de trauma. Entonces aquí tiene mucha importancia para enfermería. Resulta que para yo evaluar mi paciente, como estamos trabajando en equipo, yo necesito monitorizarlo. Y dentro de ese monitoreo necesito presión arterial, necesito mi cardioscopio y necesito al menos saturación arterial, y si tengo capnografía, ¿sí? Resulta que para poder hacer la ecografía necesito gel, ¿sí?
la gel del ultrasonido, porque es que sin gel el ecógrafo no ve absolutamente nada. Pero resulta que los electrodos, cuando muchas veces se ponen, se ha venido una tendencia que no se sabe de dónde se originó, de que hay que ponerlos en el pecho, ¿sí? Pero resulta que eso no tiene que ponerse ahí, ¿sí? Esta es la posición usual. Y resulta que yo aquí tengo que poner gel, aquí tengo que poner gel, aquí tengo que poner gel. Entonces allí estorban, ¿sí? Allí estorban los electrodos. Y no hay ninguna razón por la cual eso tenga que ir ahí. Eso puede ir por fuera del campo de trabajo. Entonces no los voy a poner ni en el tórax, no los voy a poner en el abdomen y obviamente no los voy a poner en los sitios de accesos vasculares. Entonces, ¿cuál es la indicación? Los pongo por fuera, en la cara lateral de los hombros y los pongo en las caderas. Incluso, eso viene marcado, A es brazo, L es pierna, R es derecho, L es izquierdo. Los de las extremidades inferiores se pueden poner juntos y usted los puede poner al lado derecho o al lado izquierdo del paciente. No hay ningún problema, porque solo uno de ellos es un electrodo. Entonces no hay ningún problema. Los de abajo pueden ir juntos, pueden ir en cualquiera de las dos extremidades. Y si no tienen extremidades, pueden ir en una nalga, ¿sí? No importa a dónde vayan. Lo importante es que no estén en mi campo de trabajo, porque allí necesito mi ecógrafo y porque acá necesito los accesos vasculares. Y si hablamos de los centrales, el cuello tampoco y la región subclavia tampoco. La búsqueda de shock. Hay una búsqueda clínica donde uno evalúa la piel, ¿sí? Pero resulta que es muy útil saber la presión arterial. Entonces, por eso pongo esto. No debo quitar el tensiómetro, no debo quitar el pulsoxímetro, no debo quitar, hay que hacer esa plana mental, porque es frecuente que para poder canalizar al paciente, entonces le empezamos a quitar todo lo que tiene de monitoreo, pero resulta que todo eso es sumamente importante, porque eso nos está aportando datos que son importantes para tomar decisiones. Entonces yo no puedo estar desmonitorizando al paciente, entonces no debo quitar los elementos de monitoreo. Dentro de la reanimación inicial, hay unas prioridades dentro de los accesos vasculares. El primero obviamente van a ser los accesos intravenosos. Si no se logra un acceso intravenoso en menos de 2 minutos en un paciente críticamente enfermo, la siguiente indicación es utilizar dispositivos intraóseos, de los cuales ya se consiguen 3 en Colombia. 2 se colocan en tibia, uno de ellos se coloca además en el húmero y hay uno de ellos que se coloca en el esternón. Entonces la indicación actual es que después de 2 minutos de fallo de canalización de accesos intravenosos, debo pasar a un intraóseo. La dificultad con ellos es que no están cubiertos por el plan de beneficios y que el costo todavía es muy alto porque todos son de importación. Y por último vienen los accesos centrales, porque son demasiado largos y muy chiquitos, y entonces, como veremos ahorita, no nos van a servir para el objetivo de reanimación. ¿Dónde canalizamos? Acá, en el pliegue antecubital, ahí, porque ahí tenemos venas grandes. Acá no me sirve, ¿sí? Porque si el paciente está en shock, todos los vasos están muy pequeños, muy cerrados, y el catéter que cabe aquí en la mano es demasiado pequeño, ¿sí? Entonces necesito un catéter grande en un vaso grande. Entonces voy a buscar el pliegue antecubital. Siguiente opción, un dispositivo intraóseo, este se llama el FAST-X, que se coloca en el esternón. Este se llama el eSeat-IO, que se coloca en la tibia, ¿sí? Y por último, los accesos centrales, y recordar que el acceso yugular externo sirve como un acceso central, y lo bueno es que se puede hacer con catéteres más pequeños, y me permite entonces reanimar a mi paciente de forma adecuada. Ese chiste creo que lo sabemos todos, ¿sí o no? Recuerda que el enfermero es el que elige el tamaño de la aguja. Y entonces, como tienen que elegir el tamaño de la aguja, en trauma, en reanimación, necesitamos catéteres cortos de los chiquitos, ¿sí? De los de menos de 3 centímetros, o al menos 3 centímetros, y el calibre tiene que ser un 14 o un 16. Esos son los calibres de reanimación, y ese calibre no le cabe en una mano a nadie, ¿sí? Pues le cabe clavada, pero no le cabe en una vena, ¿sí? Por esa razón tiene que ser en la región antecubital o incluso en el brazo, ¿sí? Shock. Chorrito, este es un absoluto. La reanimación en trauma se ha ya definido que los cristaloides o coloides son iguales. ¿Cuál es la diferencia? El precio de los coloides, son más caros. Entonces, si son iguales, pues yo me voy por el más económico, porque finalmente no hay ningún beneficio de ponerle el más caro al paciente. Entonces, cristaloides isotónicos, y se ponen bolos pequeños en los pacientes con trauma penetrante. Importantísimo.
por favor, calienten los líquidos, ¿sí? Es sumamente importante para el paciente prevenir la hipotermia que se desarrolla secundaria al trauma. Hay un concepto que se llama reanimación hipotensiva y es darle pequeños bolos al paciente. Eso tiene evidencia únicamente en trauma penetrante del torso, tórax y abdomen. Y la meta es presión arterial de 80-90. Bolos chiquitos, 250 mililitros, un bolito, cierro el goteo, evalúo presión, otro bolito. ¿Eso hasta cuánto se ha evaluado? Hasta 45 minutos. No sirve si el paciente tiene neurotrauma. Hemoderivados. El uso temprano de hemoderivados que se ha demostrado en las intervenciones de Irak y Afganistán ha demostrado que antes uno le ponía líquidos y líquidos y líquidos al paciente como si fuera una esponja. Realmente el paciente lo que pierde en un trauma es sangre, no pierde agua. Entonces ponerle agua no lo va a reanimar. El paciente finalmente requiere hemoderivados. Hoy por hoy se habla del uso temprano de hemoderivados en el paciente críticamente traumatizado. Importante, las muestras tempranas se toman del segundo acceso. El primer acceso es para medicamento, usualmente los cristaloides. Entonces tengo un acceso, por ahí van los cristaloides rápido, ¿listo? En el segundo acceso tomo las muestras, porque muchas veces es, listo, tengo el acceso, páseme los tubos, espérese, los traigo. Un minuto el paciente no recibe reanimación y está esperando con la vena ahí y nadie lo reanima, nadie lo reanima. Es el segundo acceso. Y si no se logra un segundo acceso, lo busco en los vasos femorales, ¿sí? Teniendo en cuenta que los gases arteriales que me hablan del estado ácido-base me sirven venosos en la fase inicial. Hemoclasificación, sangre sin cruzar, si no conozco porque es demasiado el afán, grupo O, RH negativo para la transfusión, no los caliento ni los exprimo porque los daño. Accesos intravenosos en fosa antecubital, catéter corto, líquidos calientes, por favor, y utilizar infusores para el paso de los bolos. También sirve apretar la bolsa cuando no tengo ningún infusor. Reanimación hipotensiva, recordarla, la posibilidad de tomar las muestras en el segundo acceso o si no en los femorales y la reanimación temprana con hemoderivados según la indicación del líder. En la parte neurológica defino el nivel de conciencia, si el paciente tiene lesiones centrales o medulares y tengo que definir cómo están las pupilas. El personal de enfermería ayuda a verificar si el paciente se mueve o no se mueve ante un estímulo. Por esa razón es importante en esa fase inicial desnudar completamente al paciente, poderle ver las extremidades de forma completa, verificar si hay respuesta al dolor y siempre hay que estar preparado para convulsiones y por esa razón en el carro de paro tiene que haber cómo controlar la convulsión. Según las guías internacionales, el medicamento ideal para uso intramuscular es midazolam y el diazepam únicamente para uso intravenoso. La exposición habla de que tengo que ver todas las lesiones de mi paciente, que hay lesiones ocultas, y esas lesiones ocultas hay que recordar que muchas van a estar acá, porque al paciente no lo acuestan y no lo dejan boca arriba, entonces al paciente hay que girarlo, hay que revisar las áreas ocultas. El mejor momento para revisarlo es cuando lo cambian, cuando nos lo traen los bomberos, el equipo de prehospitalaria, en ese momento cuando lo bajamos de la tabla, que al paciente hay que bajarlo de la tabla lo más pronto posible, así tenga un trauma raquimedular. Cuando lo bajamos de la tabla de forma controlada es ahí donde revisamos el dorso. Importante, la hipotermia mata al paciente y la hipotermia en el paciente con trauma viene del clima que hay en la escena, del clima en la sala de urgencias que usualmente es frío, ¿sí? De los medicamentos que le ponemos como los líquidos y todo lo demás que eso no viene caliente y hay una hipotermia que se genera como tal por el trauma. El paciente empieza a perder calor por eso. Todas las hipotermias sumadas agravan al paciente y lo matan, como se murió Jack. ¿Sí? Todos recordamos a Jack ahí hundiéndose, muerto congelado. Por eso al paciente, después de que descubrimos y miramos si tiene lesiones, hay que volver y cubrirlo para evitar que la hipotermia se descompense. En la gran mayoría de los servicios grandes hay un dispositivo que se llama un calentador, ¿sí o no? Que genera vapor caliente. Siempre lo llaman como este robot. Este robot en la película se llama R2D2, pero en Latinoamérica se tradujo como R2D2 y por eso todos les dicen Arturito, ¿sí? Es R2D2. Entonces hay que calentarlo. Entonces esos métodos de calentamiento externo son muy útiles, hay que calentar al paciente, teniendo en cuenta prevenir quemaduras. Revisamos siempre el dorso, rotamos de manera controlada, prevenimos pérdidas adicionales de calor y recalentamos activamente con los líquidos, con las mantas, con los calentadores externos. En la atención secundaria, se pegó.
Es una revisión de cabeza a pies, reviso completamente, termino los procedimientos de la primaria, aquí es donde vienen las muestras, las sondas, los tubos, la intubación, las imágenes adicionales, reviso otra vez el ABCD primario, tomo otras muestras, los gases venosos me sirven, sigo recalentando al paciente, lo intubo, este venía intubado por otro lado. El traslado, que hay que tener en cuenta que puede ser extrahospitalario o intrahospitalario, aquí, ya. Es importante que el paciente siempre yo lo trate de estabilizar antes de moverlo, incluso dentro del mismo servicio. El paciente que está inestable te hace paro moviéndolo de la sala de reanimación al cubículo, lo vas a poner, hay que reanimarlo antes, con vasopresor, con líquidos, con lo que sea. Y se lo va a trasladar en ambulancia con mayor razón. Obviamente nunca solo, siempre acompañamiento médico. Esto se pega. Importante, en la sala de trauma, hay salas de trauma estrechas, hay salas de trauma amplias. Obviamente es mucho más fácil trabajar con un equipo grande en una sala amplia, pero pues eso dependerá de las posibilidades de cada institución. Y por último, el trauma team, donde todos hacen algo. Este sería como la conformación final de ese trauma team, donde el líder usualmente está hacia los pies del paciente verificando todo. Hay un médico en la vía aérea, hay un médico haciendo el IFAST, el examen ecográfico, hay un enfermero jefe que se encarga de administrar todos los medicamentos difíciles. Debe haber un auxiliar de vía aérea, un auxiliar de medicamentos, un auxiliar de accesos y muestras y un circulante. Es decir, un equipo como en código azul que consta de unas 7 a 8 personas dependiendo de la complejidad de cada caso. Si pasa, termino. Bueno, terminé como muy rápido. Las conclusiones son las últimas dos, que es básicamente lo que dijimos casi todo el tiempo. Si quieres darle al fin a la última, a la penúltima, tras antepenúltima. Ir a diapositiva, allí, más abajo, para allá abajo. Por allá como el asiento y pico. 133. Gracias. Ahí sigo yo. Muy bien. Entonces, importante. Recuerden, trabajo en equipo. ¿Sí? Hay una asignación de roles en caliente y hay una asignación de roles en frío. La simulación es muy importante. Hay que simular los eventos de trauma con la gente con la que uno trabaja. Por eso es que uno se tiene que entrenar. Usted no tiene que destapar todos los equipos, no tiene que necesariamente comprar un simulador costoso. Coja cualquiera del equipo y lo acuesta ahí como paciente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le toca hacer? ¿Qué le toca hacer? Hay un líder desde la simulación que le dice cuándo canalizó y cuándo no. Usted va a canalizar, listo. Hágase ahí que el que está canalizando. Ya no, cuando yo le diga, Y de esa forma uno se va entrenando. Se entrena el líder, se rotan en ese entrenamiento de líderes. Importantísimo, el volumen de la sala de permanecer bajo, a pesar del estrés. Uno no tiene por qué gritar. Cuando el líder no se escucha hablando en voz normal, quiere decir que hay mucho ruido y eso es malo para el paciente. Todos pueden opinar, pero de manera ordenada y constructiva. No debe haber silencio porque pues el líder la puede embarrar. Y la asignación de roles puede cambiar a lo largo del código, y eso es lo más importante, y eso es todo lo que les quería decir. Pueden ver la presentación completa en este blog, y muchas gracias.